porque algo de lo que sí puedo hablar es algo de las cosas que me tienen perfectamente harto. Hay un elemento de la novela 1984 que quizás ustedes conozcan, que es la guerra perpetua. Es decir, a la gente se le dice que está en constante guerra, que no hay un momento de paz y que por lo tanto hay que estar alertas al enemigo, y todo lo que se hace como parte de la estrategia de guerra. Esto no es novedoso. Este fue un truco que utilizaban los senadores romanos cuando clamaban que Aníbal, el cartaginés que invadió Italia desde España, por cierto, cruzando los Alpes, Aníbal estaba a las puertas de Roma y estaba a punto de tomar Roma. Entonces había que tener un estado de emergencia contigua porque la situación era de Hannibal ante portas o Hannibal ad portas. Aníbal está a las puertas de la ciudad, está a punto de caer nuestra ciudad, tenemos que hacer lo que yo diga. Es un recurso demagógico, pues ya, y seguramente es más viejo que los senadores romanos, aunque es de ellos de los que tenemos las primeras informaciones. De ahí proviene también aquel famoso de Cartago debe ser destruida, de Lenda est Cartago, de Catón, que lo usaba constantemente como una forma de decir Cartago es una amenaza tan grande, que en su momento lo era. Cartago es una amenaza tan grande que debemos destruirla, entonces le daba un sentido a la sociedad. Y esto también se manejó y lo maneja de una manera espectacular la dinastía Kim en Corea del Norte. La idea de que están al borde de la guerra todos los días, que Estados Unidos está, todo lo que es alrededor de Corea del Norte son Estados Unidos preparando la invasión. Y entonces tienen que estar todo el tiempo en economía de guerra. ¿Por qué no hay leche? Por la guerra. ¿Por qué no hay escuela para los niños? Porque Estados Unidos está amenazándonos. ¿Por qué matas a la gente que no le aplaude al amado líder? Porque Estados Unidos, claro, son servidores de Estados Unidos, si no le aplauden al amado líder, están con el maldito imperialismo. Y le ha funcionado esto durante ya 60 o 70 años al régimen de la dinastía Kim, o sea, Kim Il-sung, Kim Il-sung, Kim Jong-il y ahora el nieto de Kim Il-sung, que es Kim Jong-un. Y actualmente muchos han retomado o recauchutado o reciclado esta idea y me agotan enormemente. Yo me acuerdo cuando Europa estaba al borde del desastre y teníamos que cambiar Europa porque Europa estaba demoliéndose y no servía absolutamente para nada. Esto lo decía Pablo Iglesias. Urgía destruir al PSOE porque solo nos iba a salvar el que gobernara Pablo Iglesias como presidente de gobierno. Y entonces todo se presentaba no en términos de un problema que hay que resolver, sino de una crisis insoluble que no pueden resolver los que están ahora y tenemos que entrar nosotros. O bien una crisis que solo nosotros podemos resolver y por tanto hay que rechazar del todo la aportación, las ideas o las políticas que puedan sugerir los que están en la oposición. El partido republicano está inventándose crisis constantemente. En este momento se ha inventado, por ejemplo, una crisis en la frontera sur de los Estados Unidos, que sí hubo una entrada numerosa de inmigrantes, pero que atribuyen, por supuesto, a las políticas de Joe Biden. Que además esta oleada de inmigrantes ya se controló, ya se detuvo, pero el hecho de que se haya detenido no ha quitado del discurso de los republicanos la crisis en el sur. Gente que está diciendo, pues yo no voy a ni siquiera discutir una legislación propuesta por el presidente Biden hasta que el presidente Biden vaya a la frontera sur a ver la crisis que se está desarrollando. Primero que nada, no se está desarrollando una crisis. Segundo, la presencia de Joe Biden no va a mejorarla, no va a tener más información si está de pie a unos metros de la frontera con México que si está en la Casa Blanca. No hay ningún motivo, simplemente se presenta como una crisis para exigirle algo al presidente.
Se habla de que tiene problemas cognitivos Joe Biden, que yo, francamente, yo veo mucho los discursos que hace y me parece que sus problemas cognitivos no son ni de lejos los que tenía Donald Trump, que había multitud, de pronto no podía pronunciar palabras o tenía ideas de lo más raras del mundo y a los aerogeneradores los llamaba molinos de viento y no tenía nada claras las cosas. Me parece que tiene más problemas cognitivos Donald Trump que Joe Biden, siendo ambos hombres de una avanzada edad. Pues tener una avanzada edad no significa que tengas problemas cognitivos, pero ahora han pedido que el presidente se someta a un estudio cognitivo a ver si no está chiflado. El vuestro sí está chiflado, pero Biden no tanto. Esto es lo que yo he dado en llamar los maestros del sobresalto perpetuo. Mira. En el caso de la entrada de inmigrantes en Ceuta, en España, mucha gente no sabe cómo se desarrolló esto y al Partido Popular no le interesa que se sepa cómo se desarrolló, porque le interesa presentar esto como un error y una atrocidad del gobierno. De cuando en cuando Marruecos hace algo para poner en jaque al gobierno español, porque lo que quiere Marruecos es que se le entregue totalmente la zona donde están los saharauis, lo que era el Sáhara Occidental. Ese es su objetivo político, es su objetivo geográfico, geoestratégico. Y entonces, como España recibió a un líder del Frente Polisario, que es el que representa militar y políticamente al pueblo saharaui, a veces de manera muy inadecuada, esto debo decirlo, no soy muy fan del Polisario, teniendo amigos en él, recibió al líder del Polisario para un tratamiento médico y entonces el rey ahora es Mohamed VI de Marruecos, decidió abrir las puertas, a retirar a sus guardias y dejar que los inmigrantes entraran por Ceuta en grandes cantidades. Y esto la derecha lo presentó como una crisis, era suficiente como para que se cayera el mundo y ya el presidente, por supuesto, tenía que dimitir. Como el presidente no dimitió y fue a Ceuta, organizaron grupos que fueron a patearle el coche, a atacar directamente al presidente de gobierno. Estos mismos que cuando miras feo a uno de sus diputados dicen que han sido atacados y victimizados horrorosamente y que hay una falta de respeto democrático total contra sus representantes, contra sus líderes. Yo creo que ninguno debe ser atacado, ¿no? El otro día se enojaban conmigo porque dije que un grupo de chavales no tenían por qué haber impugnado a una diputada de Vox por las calles de Carabanchel. Creo que es un error, creo que es una forma de que se victimice a la derecha, creo que es una forma de que la derecha se envalentone y diga, miren, así es, nos tratan a nosotros que somos unos demócratas, como tienen de demócrata lo que yo tengo de campeón de la NBA. Pero se presentan las cosas como una crisis enorme. Los indultos que acaban de darse finalmente a los líderes del intento de golpe de Estado que se dio el 1 de octubre de 2017, cuando hicieron un referéndum más falso que las consultas que hace López Obrador, más falso que las elecciones en Corea del Norte, donde los independentistas pusieron unas urnas que ellos controlaban, donde se pusieron unos votos, solo fueron a votar los independentistas, luego ellos contaron los votos y dijeron, hemos votado por la independencia. Uy, espérate, que te faltó contar un montón de personas que ni siquiera se atrevieron a ir a votar, porque sus vecinos los conocen, saben que son antiindependentistas y les van a hacer la vida difícil si van a tratar de votar. Bueno, y se desviaron millones de euros para hacer este paripé, y hubo momentos de violencia y hubo momentos de ataques a la policía y de ataques y hubo además violencia policial y brutalidad policíaca que nadie defiende. Pero en fin, estas personas fueron a dar a la cárcel. Y el gobierno decidió indultarlos. Yo estoy en desacuerdo con los indultos, pero los indultos ya están dados, ya vamos a seguir adelante. Bueno, la ultraderecha lleva varios días diciendo que esto es una crisis de una dimensión tan espectacular, tan gigantesca, que el presidente debe dimitir. Se les olvida cuando José María Aznar era presidente de España por ellos, por el Partido Popular, y con ideas muy cercanas a las de Vox. No olvidemos que Aznar estaba inspirado en la Falange y en Primo de Rivera. Él indultó a 15 verdaderos terroristas de un grupo armado catalán que fue Terra Lliure, y él los liberó y los indultó y no pasó absolutamente nada, porque cuando lo hace el PP está bien, pero cuando lo hace el PSOE está mal. No sé
no sé cómo conseguir que nosotros como ciudadanos nos empecemos a ser inmunes a este llamado constante al sobresalto, a la guerra permanente, a la crisis interminable, al decir esto se va a ir al infierno en cualquier momento. Porque nunca se va. Nunca se va al infierno. Y algo de eso voy a hablar ahora que hablemos de la pandemia y de la libertad y esto. Las crisis verdaderas nos damos cuenta cuando ocurren, nos damos cuenta todos. Las crisis manufacturadas por motivación política, de la que se hacen eco además los medios, es un peligro social y nos quita la atención de los verdaderos problemas que tenemos como sociedad. Entonces yo me pregunto, y además quizás vale la pena que luego lo dejen en los comentarios, ya sea aquí o en el corte que se haga después, ¿qué podemos hacer como ciudadanos más allá de hacernos conscientes, para hacernos inmunes a estas crisis fabricadas por intereses políticos, a esta guerra permanente, a este sobresalto perpetuo? Obviamente quienes están muy conscientes de ello no tienen problema, pero la gran mayoría de las personas de veras creen que esas crisis ocurren y que son realidad y que tienen la relevancia que finge la ultraderecha que tienen cuando no la tienen, o que finge la ultraizquierda que tienen cuando no la tienen, que también ellos saben hacer esos guisos con bastante eficacia, ¿no? Yo siempre recuerdo que hay una chica que habla en radio y que todo eso, el problema es que es un desastre, estamos al borde de la caída del capitalismo porque ya la situación es insostenible. Pero la gente a mí dice, estás exagerando. No, está absolutamente convencida de que esto es todo es terrible, todo es lo peor del mundo. Y es por cierto de Podemos. Entonces, bueno, pues con esas historias yo quisiera que nos inmunizáramos y que tengamos mucho cuidado con las crisis inventadas, porque creo que dado el tema de la polarización y dada la popularidad del populismo, valga la redundancia, van a seguir inventándonos crisis para asustarnos, para alborotar el gallinero y llevar agua a su molino.